Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional para provocar el crecimiento de la inteligencia para que puedas ordenar, organizar tus emociones, aquellas que a veces te pueden perder, descentrar o simplemente hacer que tomes una mala decisión. El reto es precisamente todo lo contrario, vivir felices, apasionados y haciendo todas las cosas que tenemos que hacer cotidianamente, todos los días. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Ruth, ¿cómo andamos? Bien, padre Nicolás, muy buenos días y también muy buenos días a nuestros oyentes que nos escuchan. Hoy tenemos un tema, pero para mí es espectacular. Apasionante. Sí, ¿no? espectacular, Apasionante. Porque me encanta. Qué bueno. Y es la lectura. La lectura, la importancia de la lectura para nuestra salud emocional. Dos variables que vamos a juntar. ¿Imaginabas tú, Ruth, que tenía que ver la inteligencia emocional, la paz espiritual, el control mental, el dominio de las emociones, precisamente con este ejercicio de leer? Así es. Mira tú. Sí, y nos sirve también porque hay libros para todos los gustos. Para todos los gustos, para todos los pensamientos, para todas las edades, incluso libros para los que no pueden ver, porque tienen un sistema propio de lectura y hay muchísimos libros, ¿no? Sí. El libro en físico, el libro en digital también los ebooks, claro y que todo sí. es que no hay pretexto para no leer. Así es, tenemos también los audiolibros que ahora están en podcast también. Qué fenomenal, están. ¿verdad? Qué fenomenal esto de los audiolibros, el podcast, igual, todo ese trabajo que hace que el cerebro funcione, empiece a codificar, a decodificar, a imaginar, a recrear. Es fenomenal el trabajo que hace precisamente la palabra codificada a través del libro. Así es. Y pues, ¿qué tiene que ver la lectura con la salud emocional? Que es el tema que vamos a ver hoy. Ese es el tema, precisamente. Pues tiene que ver muchísimo, por una sencilla razón. Cuando la mente lee, cuando la mente codifica, voy a utilizar este lenguaje, cuando la mente codifica, está en un proceso de creación fabuloso, genial, fenomenal. Y luego también el lector, cuando hace el proceso de decodificar, mantiene ocupado el cerebro. Es decir, mientras nuestro cerebro esté ocupado, esté ideando, esté fabricando, esté construyendo y deconstruyendo, entonces no hay tiempo para otras cosas. Es decir, no hay tiempo para fabricar fantasías, no hay tiempo para darse vuelta en los pensamientos, para enfocarse en esos pensamientos repetitivos, rumiativos de todos los días, sino que está creando. Entonces, el libro hace precisamente ese trabajo de ocupar la mente, de darle una ocupación, de ordenarla, de hacerle que sea sistemática, que sea procesual, y además que tenga algo en que entretenerse durante el día, durante las horas o el tiempo de lectura. Y es que estas actividades tienen que ver muchísimo con la ocupación cerebral. También el asistir a conferencias, por ejemplo, los juegos de mesa, también evitan además algo muy importante, Ruth, el deterioro cognitivo, la demencia que puede aparecer y también cualquier enfermedad que esté vinculada a lo neurológico y a ese proceso de envejecimiento del cerebro. Es decir, los libros nos salvan la vida. Así es, y creo que también se tiene que crear un hábito de lectura. Desde muy pequeños, pues hay que tenerlos a los niños, ¿no? Con pequeñas lecturas chiquitas, con cuentos, por supuesto, porque tengo la experiencia de que mi primer libro o cuento me lo regaló mi papá. ¿Y recuerdas el título? Sí. El pez de la jaula de oro. Mira qué bonito. Así se llamaba. Era una librería, bueno, que no sé si todavía, creo que ya no está. Debe estar por ahí, en Miraflores. En así bien escondidita era esta librería. Y mi papá dijo, bueno, vamos a ver cómo tenían sillitas, ¿no? Y todo era muy lindo para los niños. Mira, un ambiente tenía agradable. Yo 3, 4 años, porque como le contaba, yo tengo memoria elefante, así que me acuerdo mucho. De pequeños detalles, sí. Y me dijo, ¿qué cuento quieres? Entonces yo escogí eso porque me llamó la atención la portada de este cuento. Y me cogí como 3, 4 libros, 4 cuentos, y bueno, mi papá me los compró, ¿no? Pero así también y recuerdas justamente ese texto, mira.
ese libro, digo, la imagen que tienes ahí de la porque jaula fue el de oro. primero que lo cogí. Fue el primero que cogí y era mi cuento, me lo leía creo que todos los días lo mismo, Favorito, pero no, así. Yo soy de leer, volver a leerlo, pero ahí estaba yo feliz. Es importante porque empezar a leer temprano es empezar a educar la mente tempranamente y además propiciar esa capacidad creativa, creadora de ficción, de imaginación que tiene la mente precisamente. Porque la mente, Ruth, implica muchísimas capacidades, desde la imaginación, la memoria, relacionar contenidos, relacionar fechas, lugares, localizaciones que te pone la narración, y también tiene que ver con la capacidad de anticiparse a los eventos, de relacionar, de traer, de actualizar. Es un ejercicio en realidad para el cerebro humano. Por eso lo bien que hace una lectura a un niño y empezar tempranamente es darle las herramientas al niño para que pueda empezar una carrera de construcción mental, de relacionar a todos aquellos elementos complejos que entran, todo ese sistema complejo del cerebro que entra en ese proceso de aprendizaje, de memoria, de retención, y además de ficción, de adelantarse, de anticiparse a los eventos. Es decir, no solo nos sirve como capacidad cognitiva, sino también como estilo de vida, como estilo de ser, porque la persona es que se va a relacionar con su entorno. Vas a ver que hay estilos de personalidad, que hay modos, que hay formas de ser de las personas, y a través de la ficción precisamente va a intentar adaptarlas. Entonces es un proceso de descubrimiento fabuloso que hace un niño con esas fábulas pequeñitas, empezando con las fábulas pequeñitas, dar vida a los seres inanimados, hacer hablar a los pájaros, por ejemplo. Es decir, es fabuloso porque ya le está poniendo en un desafío cognitivo de aprendizaje al niño, que el niño va a decir, oye, qué bien, qué fabuloso, mira, es que se puede hacer hablar a un pájaro, es que se puede dar un mensaje o una advertencia a un árbol, es que los peces también pueden tener nombres, es que es fabuloso, entras en ese proceso creativo que te va a ayudar a tener una mente ordenada, una mente sistemática, una mente creadora. Así es. Padre, ¿y cómo podemos empezar a leer? Ahí está la clave, ¿no? Es decir, algunos me dicen, Padre Nico, es que le he regalado un libro a mi hijo, y es que lo ha dejado ahí, ni caso. Suele pasar, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, ¿qué libro le has comprado para empezar? Y me dice, es que un libro que me gustó muchísimo a mí. Le digo, ahí está. Ahí está el error, sencillamente. ¿Por qué? Porque es algo así como tú nos has contado. El papá te llevó, tú elegiste, te cogiste varios libros, este y este, porque ya había cierta relación entre la memoria que tú tenías, a lo mejor ese gusto, esa curiosidad por los pájaros, te llamó la atención la jaula dorada, por ejemplo, los colores. Entonces la persona elige, ¿no? Llevas al niño, elige, me gusta esto por el título, por la tipografía. Es muy importante el diseño, la portada de los libros. La tipografía, es que el primer plano, el segundo plano, ese dibujo de ese pececito, o a lo mejor el árbol, o a lo mejor el zorro. Entonces, llevas a la persona y la persona elige, de acuerdo a las edades. No, a mí me interesa este libro, mamá, yo quiero este. Entonces, cuando pones el libro ideal a la persona, y va descubriendo por sí sola. A lo mejor los niños dirán, mamá, es que aún no puedo leer, léemelo tú. Y ese detalle bonito, esa escena preciosa de los padres leyendo cuentos a los niños es fenomenal. Es que le marcas la vida y va a marcar el subconsciente, como tú recuerdas, ese hecho bonito de ir a la librería y elegir tu propio libro. Entonces, cuando tú lees a los niños, vamos a sentarnos, no necesariamente la escena romántica de las películas en la cama, ¿no? Sencillamente, hijo, vamos a leernos una historia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, mi padre consumía mucha radio. Entonces, nos ponía cuentos que echaban cuentos en la radio, y íbamos escuchando a los personajes, las historias, y cada domingo nosotros nos juntábamos alrededor de la mesa para escuchar esas ficciones, esas narraciones. Éramos consumidores de libros, leíamos, sí, pero también ese docudrama de dar voces a los personajes, al texto escrito era fabuloso, y eso ayudaba mucho a la capacidad de imaginación, de creación, a la locuacidad para poder hablar bien, para crear nuevas palabras, para hacer buenas asociaciones, para construir bien el lenguaje. Es fenomenal.
¿Cómo empezar a leer cuando una vez que hemos dado ya el libro al niño y vemos que en la primera página se queda dormido, en la segunda va cabeceando, incluso los adultos, ¿no? Cuando empiezan en este proceso? Es complicado, es difícil porque estás poniendo todo el esfuerzo, toda la atención en tu mente, estás en un trabajo impresionante. Es que es una industria que se mueve en tu cerebro. Y eso es fenomenal. Entonces, mucha perseverancia, mucha constancia. Si a lo mejor hoy has leído a las justas y con mucho trabajo un par de hojas, un par de folios, pues mañana a lo mejor te vas a leer uno más, media cuartilla más, unos cuantos párrafos más. Es decir, mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha perseverancia y dedicación hasta que encuentres el sentido. Y luego el éxtasis, la paz interior, ese viaje que te producen los libros precisamente van a hacer que le tomes gusto y que vas a extrañar. Por ejemplo, el día que yo no leo un libro, siento un sinsabor, un no sé qué, esa paz, esa vitalidad que me da leer los libros, ¿no? Entonces digo, es que hoy no tuve tiempo, entonces mañana voy a poner 10 minutos más, voy a poner 1 hora más de lectura. Entonces, eso te apasiona. Lo mismo cuando meditas la palabra de Dios. Ahora se me ha dado por leer el Apocalipsis, por releer, por he leído muchísimas veces y decodificar esos nombres, esos textos, esos símbolos, esas imágenes, ese contexto histórico, que es fabuloso, es fenomenal. Lo estoy leyendo, releyendo, voy ficcionando, voy recreando, voy recordando el estudio técnico bíblico que hice del Apocalipsis y de todos los otros libros. Los voy relacionando con el contexto histórico del Imperio Romano, con los primeros cristianos, con Juan y con toda la escuela juánica. Es fabuloso. Entonces, te tienes que concentrar, tienes que exigirte a ti mismo. Es que tienes que dar un poquito más, es que hasta que le cojas el gusto. Y luego cuando le coges el gusto, es que en realidad no vas a querer dejar de leer. Siempre vas a sentir esa necesidad de poder tener un texto, de decodificar, de entrar en ese mundo de aventuras, en ese mundo mágico, simbólico, de personajes, de sitios, de épocas, de historias, precisamente, que es un libro. Y no te olvides, siempre que me dicen, Padre Íñigo, ¿cuál es el secreto para empezar a leer? Yo les digo, hay que hincar codos. Hay que poner codos sobre la mesa y hay que entrar en ese mundo que es la ventana para el estudio, para la investigación, para el saber, para el conocimiento y no te olvides, para la propia sabiduría. Sí, padre, tiene mucha razón, porque cuando yo siempre he leído, o sea, me ha gustado leer, pero tuve un pare lector. Una pausa lectora. Una pausa lectora y estuve pues unos años sin leer un libro, ¿no? Y llegó la pandemia y dije, ¿qué voy a hacer? Se acabó la pausa, ¿eh? Se acabó la pausa, voy a empezar a leer, dije, nuevamente, porque tengo tiempo libre. Hay que leer, hay que y además la pandemia era el lugar ideal para coger los libros, para volver a entrar en la biblioteca, para releer, para comparar, para recordar escenas. No sé si te pasa a ti, Ruth. A mí me pasa mucho, se me cruza un libro por la cabeza y digo, recuerdo tal o cual personaje, recuerdo esa frase preciosa que no sé en qué capítulo estaba. Cojo el libro hasta encontrarlo. Encuentro, vuelvo a releer, vuelvo a extasiarme, vuelvo a mirar, vuelvo a imaginar, a ficcionar. Y luego ya tengo un cuaderno, bueno, yo lo llamo cuaderno, que es un anillado, o enmicado si quieres, no, enmicado no. No está ni encuadernado, esa es la palabra. Un encuadernado de 1000 folios, de 1000 páginas, o sea, de hojas bond. Entonces, los libros que voy leyendo, voy haciendo un resumen. Y después que he terminado de leer el libro, hago el resumen, ¿no? Personajes, frases bonitas, sentencias que podrían servir para otras personas, para que sea el punto de comienzo de un nuevo conocimiento. A lo mejor en algún momento de la vida le puedan decir a esa persona cuando necesite un consejo, palabras sabias, palabras que le reanimen, y solo apuntarlas. Página, libro tal y la edición del libro. Y entonces me meto a releer. Es que me encantó, por ejemplo, ese pasaje emblemático de Víctor Hugo, de Los Miserables, de Los Miserables de Víctor Hugo, Crimen y Castigo, los de Dostoyevsky, o de poesía simplemente de Machado, de Miguel Hernández, de cualquiera, ¿no? Incluso las obras nuestras de Ciro Alegría. Es que ese diálogo que se produce ahí es fenomenal, es que está bien hecho, que está bien construido. Y me metía precisamente a la biblioteca a releer
a volver a sacar esas palabras para que no se pierdan y volverlas a documentar. Yo tengo ese libro grande, ese cuaderno gordo, donde voy apuntando todos los libros que me he leído. Yo digo que qué paciencia, pero lo que yo hago es ponerle un post-it o esas banderitas que se les dice y voy que son muy prácticas. Y voy señalando, ¿no? Algunos de los libros que tengo pues están llenos y otros están que no tienen ni uno. Yo subrayo mis libros, No, me da penita. Subrayo, escribo, comparo, relaciono, pongo nombres. Si vieras mis libros, mis propios libros, una vez que escribes, ya te pones en el plan de lector. Una vez que he publicado mis libros, ya me pongo en el plan crítico de lector. Entonces voy subrayando, voy poniendo interrogación, voy cambiando sinónimos, voy poniendo dibujitos incluso. ¿Por qué? Porque es mis libros, claro, son míos. Sí. Entonces tiene mi impronta, ¿no? Esta palabra produjo en el subconsciente, esto promovió mi imaginación, esto llegó directamente, esta frase dio en el clave. Entonces yo lo subrayo para poder recomendar a otros. Claro que sí. Bueno, tenemos distintas formas de cómo expresarnos al leer un libro, ¿no? Así Pero es. Vamos a hacer Oye, nos hemos pasado. Sí, una pequeña pausa. Y eso ahora en el plató de la radio tenemos un reloj grande al frente, mira. Bueno, pues entonces vamos a mandar a la pausa, queridos amigos. Estamos hablando de un tema que te va a interesar muchísimo, además va a provocar muchas revoluciones cognitivas en tu mente, te va a ayudar a superar problemas, a superar todo aquello que te agobia, precisamente la lectura y la salud emocional. ¿Qué tan importante es la lectura para tener una buena salud emocional? Aquí te lo contamos, vamos a la pausa y regresamos. Estamos ya de vuelta, estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Hoy estamos conversando sobre la importancia de leer, este ejercicio precioso que además te desafía y te da el conocimiento, a lo mejor la llave del saber de entenderte a ti mismo y de entender a otras personas a través de la ficción, el trabajo impresionante que hacen los libros para nuestra vida. Decías tú, Ruth, me preguntabas cómo empezar a leer, ¿verdad? Yo le recomendaba, le decía perseverancia, constancia, mucho esfuerzo y dedicación. Hay que sentarnos, hay que poner los codos sobre la mesa porque los resultados son geniales, lo que produce el ejercicio de leer a nuestro cerebro y a nuestra propia vida. Así sí. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando leemos? Ahí está. Ahora vamos a entrar en esa industria, en ese laboratorio precioso, mágico, sorprendente de nuestra mente. Pues a nivel cognitivo, a nivel de cerebro, a nivel de aprendizaje, de pensamiento, Ruth, estimula ese cambio de información, porque llega información nueva que tienes que ordenar, que tienes que almacenar, que tiene que clasificar nuestro cerebro, tiene que guardar fechas, personajes, relacionar. Y además nos ayuda muchísimo a la concentración. El leer es un ejercicio que a través de la concentración hace que se cierren todos los estímulos exteriores y te concentres en la lectura. En esas frasecitas, en esas palabras, en esos sujetos, en los artículos, en los sustantivos que te va poniendo ahí, y tu mente va creando, va ficcionando, va creando personajes a través de la imaginación. Nos ayuda a concentrarnos, a percibir mejor también las cosas. La percepción es la que se incrementa o se aumenta. También nuestra capacidad de análisis. Eres una mente analítica, eres una mente que comprende, que sabe comparar, que sabe discurrir, que sabe hacer un análisis de aquello que está leyendo, que va experimentando. Y también no te olvides que a través de la lectura automáticamente provocamos que se active la imaginación, los recuerdos, las experiencias propias. A lo mejor por eso te identificas con tal o cual personaje, por eso esa escena te parece fabulosa. Cuando el autor describe o el novelista describe esa calle, a lo mejor te trae recuerdos, mira, que se parece a tal, y tu mente te va poniendo algo muy similar, algo muy alternativo. Por eso es un ejercicio de activación de recuerdos, de experiencias propias. Además, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque estás dándole vuelta a esos pensamientos, a esas heridas, estás rumiando esas escenas repetitivas en tu mente. Pero si tú te pones en un libro, no está. Es que ya no tienes aquello que estaba ahí como un boomerang yendo y viniendo, o simplemente girando en tu imaginación. Por eso es muy importante leer, y se mejora también la capacidad de expresión y el lenguaje. Sinónimos, antónimos, palabras nuevas. Tienes un léxico grande, impresionante, que vas aumentando cada vez.
Entonces, por ejemplo, la primera vez cuando me encontré con la palabra pedestre, yo decía, ¿qué será eso, no? Pedestre. Y luego ya fui investigando, volví a encontrarme en el mismo texto y dije, genial. Y luego empecé a utilizarla, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo, vamos ampliando el conocimiento, tenemos más vocabulario, hacemos mejores construcciones verbales, hablamos mejor, en definitiva. Y luego lo que más me importa es esa salud interior, esa sensación de sentido y de reconciliación. Es como meterse en el texto, meterse en aquellos eventos, acontecimientos, personajes, sucesos que te van narrando precisamente esa arquitectura de aquel autor. Vamos descubriendo muchísimo y entonces tienes una sensación de tranquilidad, de paz, de sosiego a nivel emocional. También hace que nuestras experiencias las podamos vivir unas experiencias nuevas, ¿no? Es que, mira, por ejemplo, estoy descubriendo tal o cual país, estoy descubriendo Buenos Aires, estoy descubriendo un pueblecito pequeño perdido en los Alpes italianos, es que estoy en una pequeña aldea de Chile, es que estoy hablando de Santiago, es decir, hacemos viajes imaginarios a lugares fantásticos, estoy conociendo el mundo mitológico nórdico, imagínate tú, o estoy viajando a la sierra liberteña de Ciro Alegría, o me estoy yendo con tal o cual personaje. Es fabuloso. Y luego también fomenta la empatía con otros personajes. Es decir, te identificas con tal o cual personaje. Es que tiene tanto de mí. Es que se parece a mi tía. Es que me suena a mi amigo. Es que parece la amiga mía. Oye, este personaje se parece a la vecina. Es decir, logramos crear esa empatía con personajes y además, de alguna manera, a canalizar nuestras emociones. Padece algo que yo padecí. A lo mejor está viviendo ese personaje a través de la fabulación del autor una escena muy parecida a lo que yo estoy viviendo. Y lo mismo, cuando me meto en la Biblia, es que es increíble la cantidad de situaciones, de circunstancias vitales que viven los personajes y que uno se identifica. Es fabuloso la cantidad de experiencias, de sentimientos, de emociones que están contenidos ahí. Entonces te da una paz, una tranquilidad, te da la sensación de sosiego y de paz. Y no te olvides que también nos hace ser más tolerantes. Hay nuevos puntos de vista, hay nuevas tesis, hay nueva información, nuevas ideas que llegan y a lo mejor nos podrían a nosotros a favorecer nuestro sentido crítico. Es que pudo ser de otra manera. Ese desenlace no me gustó, ¿no? Es que la historia esperaba algo más. Como que fueron muy benévolos con este personaje, pero con el otro fueron muy duros. Es decir, ese punto de vista crítico. ¿Esto realmente podría suceder en la realidad? ¿Esto tendría espacio en una vida normalita? Por ejemplo, te podrías preguntar, ¿no? Y también ayuda a reforzar nuestros valores. Optamos por el bien, optamos por la libertad, optamos por la solidaridad, por la honradez, es decir, vamos reforzando nuestras creencias y nuestros valores que ya tenemos dentro de nosotros. Y además no te olvides que nos da la sensación de estar acompañados, no de soledad, no de tristeza, no de agobio, no de un mundo laberíntico que lo llamo yo, un mundo lleno de laberintos, de recovecos, de situaciones tensas, de dramas. No, todo lo contrario. Un libro te libera, te orienta y te da la sensación de que no estás solo, de que estás viajando, de que estás ficcionando y además estás elaborando una serie de conceptos y alborotando un sinfín de emociones. Sí, lo que me encanta de los libros es que desde la primera hoja me suele pasar el decir, érase una vez, había una vez. Había una vez. Y uno empieza ya a volar, ¿no? Y ya, a ficcionar. Sí, ya mi mente comienza a meterse en el libro. Es una cosa maravillosa porque comienzas a leer ya poquito a poquito y ya te cuentan el primer personaje y cómo va vestido. Va describiendo. Y quién es, ¿no? Porque primero no te dice ni el nombre y no sabes si es mujer o es hombre. Pero después te va describiendo y cómo se llama, ¿no? Al final, ¿no? Y va poniendo nombres, va describiendo físicamente cómo era la persona, qué gustos tenía, qué gustos tiene, en qué situación está, cuál es el estado de su vida, a dónde quiere apuntar la historia, ¿no? Y eso es lo que me gusta porque digo, ¿qué me traerá este personaje? Y después cuando me cuentan el otro personaje, ¿será bueno? ¿Será malo? Porque me gusta mucho de fantasía. Qué bonito. Entonces yo digo, no sé si este personaje que me voy a encontrar será bueno.
¿Cómo y a será, veces ya no? me quiero ir a la última hoja. ¿Cómo se mete? ¿Y cómo se resuelve la historia? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál va a ser el final? El final o el nudo, ¿no? Porque nudo, tiene un exacto. nudo también. ¿Cómo y se van esto. enredando y luego desenredando, ¿no? Así es. Se va complicando y es luego... maravilloso. A mí me encanta. Es un mundo precioso. Me encanta leer y bueno, hoy tengo libros todavía como unos cuantos por leer. Sí, por leer, sí, pero sí. me sigo comprando. No sé si Me a sigo ti te pasa comprando. lo que me pasa a mí. Cuando voy a una librería es imposible que salga sin 5 libros. Más o menos. Digo, y este por si acaso, cuando acabe este me toca este. A lo mejor lo puedo leer en paralelo. Y luego digo, ay, Nico, ¿qué has hecho? Otra vez has comprado más libros de Sí, los que pero vas a no leer. puedo llegar a dos. No puedo llegar a dos leer juntos porque después se me enredan las historias. Ah, mira, Lo yo he sí. tratado de hacer Ya. y se me enredaron las dos historias. ¿Y cuál era el ¿Cuál personaje era cuál? de ¿No? acá? ¿Cuál No, es dije, no, cuál? nunca Yo incluso más. he llegado hasta 5 a la vez, en paralelo. Por la mañana uno, a mediodía otro, por la tarde cogía otro y en la noche cogía otro. Sí, y depende también las historias, porque hay libros, por ejemplo, que han sido de casi 1000 hojas, 1000 páginas, perdón, y me lo he sabido Sí. leer en 2 semanas. En 2 semanas. Pero hay libros que tienen ¿Has leído menos tú los y de, un los mes. de Posteguillo, Santiago Posteguillo, que se mete con... Ficciona mucho con el Imperio Romano, ¿no? De 800 a 900 páginas. Sí, eso iba a Son leer trilogías. Ajá, las trilogías. Me las he leído todas, Y ya te digo, en una semana. Sí, y porque te comes las hojas y sigues Y se va y te das cuenta, me he leído 200 hojas ya. Sí. Madre mía, en un ratito pasaron 100, es decir, como son con diálogos y todo, hay espacio, ¿no? Hay un buen interlineado y una tipografía grande, se disfruta, se va disfrutando. Sí. Pero ese hecho de codificar, de leer, de meter la atención ahí en ese libro y recrear los personajes, las imágenes, ¿no? Es un proceso fabuloso. Y no sé si le suele pasar, padre, que cuando estás leyendo, pues hasta le creas voces a estos personajes. Sí, yo siempre pongo voces a mis personajes. Y la forma, cómo Sí, vas sí. hablando. Hasta el estilo y la forma de caminar también. Ajá, sí, claro que sí. Si suenan sus pasos, si no suenan sus pasos. Ajá, voces así muy delgaditas, muy suaves, Sí. y otras no. Y porque luego tiene así, y va ¿no? recreando físicamente, ¿no? Al personaje. Sí, claro que sí, claro que sí. Y eso te ayuda un montón, porque hay unos libros que, bueno, tienen mucho texto Sí, sí. y la verdad es que me cuesta es mucho. un poco más tedioso porque tiene mucho... No hay diálogos, más me gusta con diálogos porque diálogos. corres mucho más rápido la lectura y sabes los personajes que están diciendo. Pero hay veces que es muy concentrada Sí, la lectura. Los libros, sobre todo los científicos, ¿no? Los filosóficos o los que son académicos, eso Y sí ya demoras tienes que en ir leer. con otro estilo también, ¿no? Hablamos de esa literatura. Yo siempre recomiendo a los jóvenes empezar con lecturas de aventura, ¿no? Que te desafíen, que te provoquen y hagan ver cómo puedes tener una vida bonita, una vida de inteligencia, de descifrar enigmas, una vida que realmente la puedes hacer tú y cómo puedes incluso lanzarte o compararte con tal o cual personaje que te va a ayudar a ti de acuerdo a tu personalidad. Otra vez se nos ha pasado la hora, vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos, queridos amigos. Estamos hablando de la importancia de la lectura para nuestra salud emocional. Es que hablar de libros nos emociona. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría y hablando de la importancia de los libros, los compañeros de camino, los que nos salvan la vida. Hay un autor y además lleva el nombre de un premio, es decir, el premio es por su nombre. Dijo una vez, leer me salvó la vida, porque tenía tantos condicionamientos existenciales el pobre, y precisamente refugiarse en los libros, le hacían bullying en el colegio y demás cosas, era tartamudo y todo lo demás, y refugiarse en los libros hizo que desarrolle una capacidad cognitiva asombrosa. Ahora es un autor juvenil que va por el mundo dando conferencias, firmando autógrafos y presentándose en las ferias del libro precisamente. Tenemos una llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal estás? Luis. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Me llamo Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida, Luis? Cuéntanos tu experiencia con los libros. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Sí, cuando yo estuve en San Marcos, estuve en ciencia contable y yo me escapaba a la biblioteca de letras para leer Víctor Hugo, Los Miserables. ¿Qué tal la novela, ¿A qué edad leíste por primera vez esa novela? Impresionante, ¿verdad? A mí me dejó, hay una palabra que se llama afectar, es decir, que te gustó tanto que cada personaje, el obispo, ¿te acuerdas tú del obispo?
El obispo, por supuesto, tan generoso, tan magnánimo. Sí, sí, cómo cambia la vida, ¿no? Cómo cambió la vida de mucha gente. Transformó la vida de delincuentes. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué dices tú a la gente? ¿Cómo recomiendas ese contacto con los libros? Ahora que se lee menos, decías tú, yo estudié contabilidad, pero me escapaba a la biblioteca de letras a leer precisamente. Sí, he leído a Vargas Llosa, a José María Arguedas, Mira a tú. César Vallejo, a... ¿Y qué te parece la poética de Vallejo? ¿Qué te parece la poética de Vallejo? Muy profundo, especialmente los poemas humanos, Trilce. Trilce. Aparte de Los heraldos negros, España, aparte de Mestecales, sí, sí. Fabuloso, Luis. Qué bueno, oye, nos alegra que nos hayas contado esta experiencia bonita de la importancia de los libros y esa pasión. Imagino que aún sigues leyendo, ¿verdad? Sí, he leído mucho que me ha impactado, una novela que se llama Matar a un ruiseñor de Ah, sí. un premio Pulitzer de Estados Unidos, de Harper Lee. Sí, sí, precioso, precioso. Hay que recomendando también El mundo de Sofía, ¿verdad? De Jostein Gaarder. No sé si lo has leído. Bonito. Perfecto, Luis. Oye, gracias por contarnos. Encantados. Ya ven, queridos amigos. Gracias, padre. A ti, Luis. Nos contaba Luis de la importancia de los libros y además cómo son terapéuticos. Y además hay que contar a la gente, Ruth, qué pasa cuando leemos muchos libros. Cuando vamos leyendo precisamente, se produce una estimulación mental en la cabeza, esa capacidad del cerebro por saber, por conocer, por indagar, por buscar, por relacionar, por comparar, ¿no? Es lo que nos pasa con los textos sagrados, los libros de la Biblia, por ejemplo. Es que esto me suena, lo dijo Pablo, los evangelios, los sinópticos, los tres, es que Juan lo enfoca de otra manera, este relato ya me suena, es decir, es fenomenal esa estimulación mental y además hablamos alguna vez, Ruth, de la importancia de dormir bien, ¿verdad? Pues déjame decirte una cosa, leer un libro te ayuda a dormir mejor. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí, porque a veces estoy con un poco de insomnio. Entonces voy a leer, aunque sea una hojita. No leo, pero ni tres líneas. Y de cabeza. Y ya, me quedé dormido. Con la cabeza colgando. Sí. Y además, aparte de ello, también dormir mejor nos da empatía y conexión social con las demás personas. Por ejemplo, sabes de qué hablar, sabes de qué personaje, sabes de qué tema, compartir tal o cual cosa, ¿no? Es fenomenal. Entonces, todo eso provoca meterse en el mundo de los libros. Además, la reducción de soledad, de depresión y todo lo demás. Tenemos otra llamada. Vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido. Bienvenida. Padre Nicolás, buenos días. ¿Cómo estamos? Elsa, cuéntanos, ¿qué te parece? Este tema te encantaba, imagino. Excelente el tema, padre. Yo leí, a los 4 años yo ya leía. Y tengo que agradecerle a mi padre que nos hacía leer el periódico, el diario, que era la última hora. Y entonces yo veía que mis hermanos mayores eran los que sabían leer. Y yo de ahí nació que yo quería aprender a leer para leer el periódico con mi papá. Aparte de eso, las elecciones. Que decían cosas muy bonitas, ¿no? Cosas curiosas. Padre, es que una familia que se fue a vivir a Ica nos regaló, nos dejó parte de su gran biblioteca de clásicos. Mira tú, qué bonito. Esa es, ¡Qué regalazo! Sí, impresionante. Me hacía ampliar mis horizontes a esa edad y como somos muy imaginativos, muy fantasiosos, como usted dice, ¿no? Era un salir de donde uno está e irse a mundos diferentes. Conocer el mundo sin salir. Sí, efectivamente, por eso, mire, y bueno, yo le puedo decir muchos libros que he leído, desde los libros de Alicia, el País de las Maravillas, Atlántida, el Continente Perdido, Cumbres Borrascosas, pero hay uno que me hizo tener miedo al amor, padre, Juana la Loca. Ah, Juana de Arco. Sí, Genoveva de Brabante, una historia muy bonita. Sí, He leído tanto, tengo 80 años, pues imagínese. Y entonces sabes muchas historias, ¿eh? Sí. Muchos personajes, muchos autores, muchos lugares, muchas épocas. ¡Qué padre! La mayor fantasía fue con Sherlock Holmes, toda una colección completa. Ah, mira, sí. Se puede imaginar todavía cómo me remueve todo eso. Bueno, eso ha sido parte de la historia conforme he ido creciendo.
Bueno, las elecciones para mí me orientó a mi profesión, porque hablaba de cada libro era de un órgano, cómo funcionaba el órgano, cómo se cuidaba. Realmente, padre, la lectura es maravillosa. Eso a mí me ha definido como persona, porque siempre me ha gustado, pero llenar mi cerebro de cosas buenas, nada de tenebrosas, nada de terror. Qué bonito. No. Una lectura positiva, ¿verdad? Reconciliada y feliz de la vida. Elsa, encantados. ¿Está pendiente? Sus libros, padre. Ahí lo tienes, 3 libros. Sí, pero ¿sabe qué, padre? Yo supero todos los... Yo soy positiva, porque tanto que he leído tengo una buena herramienta, ¿no? Así es. Ya uno sale de... Y la memoria prodigiosa que tienes y el vocabulario, precisamente que te lo dan los libros. Padre, ¿sabe qué? Yo acá frente nunca me falta mi libro de Dale Carné. Yo puedo decir que es un bestseller. Dice, ¿cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Usted dice que hay que compartir la lectura, ¿verdad? Así es, hay que compartirla. Este libro me lo regaló un amigo que yo estaba con un problemita sentimental y él me conocía. Estábamos inaugurando un hospital nuevo, cantidad de trabajadores y éramos jóvenes. Entonces él me dijo, yo no te quiero ver así, te voy a regalar un... Y te dio el libro que te ayudó a superarlo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo tanto me ayudó, es maravilloso este libro, que y padre, yo un día empecé a contar cuántos libros había comprado, porque yo me iba a Miraflores y compraba en una librería grande. ¿Cuántos tienes en tu biblioteca? Más o menos habré comprado cerca de 100 libros, pero yo no los vendía, sino los regalaba. Los regalabas, exacto. Sí, porque ayudaba mucho. La labor educativa y socializadora que tiene el libro perfectamente. Elsa, como siempre, encantados de tenerte. Padre, muchas gracias por sus temas maravillosos, espectaculares, lo máximo. Gracias, Elsa. Vamos al otro teléfono, tenemos una llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, padre Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal estamos? Amoroso, bien precioso. Padre, yo sí, me gustan los libros. De chiquita leo 3 libros. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne. De Julio Verne. También leí La Metamorfosis de Frank Kafka. También leí también. Es que libros también complejos también. María y Jorge Sachs, amoroso. Ajá. He leído más. Yo soy medicina y criterio humana. Y también estudié también. Me quedé entre medicina. También soy de San Marcos, también. Doctor padre Fray Nicolás Vigo. Me encantan los libros, adoro los libros. Qué bueno. Tanto de sabiduría, los planes del Espíritu Santo, amoroso, pero son lindos. Muy bien. Me dice felicito Fray Nicolás Vigo, excelente catequista, excelente padre, lo felicito para Padre Fray Nicolás Vigo. Bendiciones, padre. Muchas gracias. Un beso maravilloso, lindo. Bendiciones, padre. Gracias, padre. Maravilloso testimonio, ¿no? Cómo adora los libros, unos cuantos títulos que nos he echado, solo para contar algunos, que tiene. Bueno, tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos a contestar, vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, padre Nicolás. ¿Qué le ha parecido el programa de hoy, esta experiencia con los libros? Excelente, trato de no perder nuestros programas que son muy, muy interesantes para mí y esto encaja conmigo porque yo soy una lectora desde muchos años y el leer me da recursos al momento de poder de repente hacer una exposición, al momento de repente de una conversación entre amigos en el trabajo. Entonces es una herramienta excelente y el libro de libros para mí esto es la Santa Biblia, que en la época de pandemia tuve todo el tiempo y toda la tranquilidad en paciencia, solas en mi cuarto, de poder leer Apocalipsis, la vida de Tobías, los profetas Isaías, y bueno, es maravilloso la lectura. ¿Verdad? Que Dios lo bendiga, padre. Gracias, encantados como siempre. ¿Qué les parece? Impresionante lo que hace el libro. Y además yo agrego a lo que nos ha dicho la última llamada, ¿verdad? Que no le pregunté el nombre. Decía que me ayuda a socializar, a relacionarme. Y también no se olviden que los libros dan seguridad. Es decir, te conoces el mundo de los demás, conoces la psicología de los demás. Vamos a mirar el WhatsApp y entonces no tienes por qué estar tímido, inseguro, miedoso, cobarde. Y además sabes cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar los problemas que tienes diariamente, que suceden, que se dan en la realidad, y además cómo enfrentarlos. ¿Qué te parece? Todo eso se descubre a través de un libro.
reducir también el tiempo de depresión y soledad, porque nunca estás solo si tienes un libro en la mano. Vamos a contestar otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Padre, buenos días desde Ayacucho. Le estoy Buenos llamando. días, saludos para Ayacucho. Sí, padre, muy importante este tema que usted toca porque es muy reflexivo, porque vemos a la juventud y a la niñez que ya no están acostumbrados con esto de la tecnología que Así hasta las tareas lo pegados buscan. a la pantalla todo el día. Sí, y de verdad, y tienen una pésima memoria, sinceramente. Y escriben da pena. fatal, ya ni te digo. Pero ¿sabe qué? Algo que yo quiero mencionar es Sí. que Miguel Ángel Cornejo decía que la lectura es ejercicio para las neuronas, muy importante. Así es. Padre, Es el sinceramente. gimnasio para las neuronas. Y que no es necesario leer, sino es nuestra obligación leer, la lectura muy Así importante, padre. Pero de verdad que la lectura hace a la persona muy culto y nos hace ser grandes oradores, leerlo. Eso es importante. Así y además mejores personas porque tienen la capacidad de entender, de comprender a los demás. Y además, no te olvides, siempre hay que provocar la lectura. Yo suelo regalar libros en vez de regalos por cumpleaños. O sea, yo no voy a llegar nunca con la torta. No voy con la torta. Yo siempre voy con un libro, precisamente. Estaba mirando, Ruth, las estadísticas de lectura. ¿Cuáles son los países que más leen en el mundo? Te vas a pasmar. No es lo que esperábamos, ¿eh? Está India en primer lugar con 10 horas y 7 minutos semanales de lectura. Tailandia, China, Filipinas, es decir, Oriente. Egipto, abajo África. República Checa. Luego viene ya Europa, Suecia, Francia, Hungría. Bueno, lleven los árabes. Luego viene Hong Kong, Polonia. Y entre los 15 más lectores del mundo, de Latinoamérica solo hay un país. A ver, aventúrate. Lánzate. ¿Quién crees que es el país que más lee en Latinoamérica? Creo... No lo vas a creer. ¿Puedo pensar lo que es Argentina? Yo pensaba Argentina por las editoriales y por la cantidad de autores, o Chile a lo mejor, pero no. Lanza otra teoría. Colombia. Venezuela. En el puesto número 13, antes que Sudáfrica y Australia. ¿Qué te parece tú? Y en el Perú, pues nada, el 80% de la población señala falta de interés para leer. ¿Qué te parece? Tenemos otra llamada, vamos a contestar. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Sí, buenos días, padre Nico, Lía Gutiérrez. Estoy en Estados Unidos, pero... Oye, qué bien, mira. Yo lo he visto, lo he escuchado a usted en mi parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, en Pueblo Libre. En Pueblo Libre, ¿verdad? Somos hijos de María Magdalena. Así es. A Pueblo Libre he ido 2 veces y voy a ir otra vez en agosto, también otra conferencia. Sí, pues padre, ahí necesita fomentar la lectura porque es necesario. Qué bueno. Y Ya no hay solo que decir, ay, pues se ve en Google. No, al contrario, decir, hay que leer. pero no tienes el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible? Imagínate ¿No tienes una tú. Biblia? O la Yo ya Biblia. quedé. La próxima semana, el próximo mes tengo que regalar una Biblia a una señora que está catequizando a una persona. No le he preguntado exactamente a quién, Ajá. pero me pidió una Biblia y le digo, yo te la llevo, no te preocupes, en español. Ya. El Perfectamente. próximo mes estoy por allá y le entrego. Pero Qué lo bueno. que quería decir es que efectivamente, padre, es un mundo, ¿no?, que se abre cuando uno lee. Y en mi casa se fomentaba mucho, inclusive mi mamá. Cada vez que íbamos al supermercado, yo veía esas historias para niños, por ejemplo, de Hans y Gretel, sí, sí. ¿no?, de la Caperucita. Siempre mi mamá me compraba esos cuentos y de niña mi libro favorito era Heidi, Mira. ¿no?, de la niña que se fue a vivir con su abuelo Sí, en sí. Suiza y ella soñaba con las montañas de Suiza. Mira tú. No sé cuándo se regaló ese libro de mi casa, pero lo hubiera yo escondido para tenerlo ahora y poder leerlo a mis nietos. Y otra cosa, mi papá también fomentaba mucho, pero la lectura de la historia del Perú. Decía, Muy el que importante. no conoce, es como el que no conoce la Biblia, no conoce a Jesús. Así Mi papá es. decía, el que no conoce la historia del Perú no sabe dónde está viviendo. Y él siempre Perfectamente. nos compraba libros importantes como de las colecciones de Basadre. En mi casa no,
ahí hay una señora que mencionó de Juana la Loca. Sí, sí. Pero es que en toda familia siempre hay un loco. Hay que aprender también de eso. Sí, sí, sí. Entonces, padrecito, ahí lo dejo. Muchas bendiciones. Encantado. Y va a ir el próximo mes. Espero estar ahí para saludarlo. Ahí nos encontramos. Sí, da unas charlas, pero no ni pestañeo. Así me quedo. Muy bien, pues nada, que tengas un viaje feliz, que disfrutes y aquí te esperamos cuando regreses. Importante lo que nos decía, conocer la historia, siempre apuntar por el libro y no se olviden, los que no pueden leer por cualquier motivo, no se olviden, hay audiolibros y además la radio también es una terapia muy buena porque nos ayuda a decodificar lo codificado, a imaginar, a fantasear, a recrear aquello que vamos escuchando precisamente a la palabra que vamos soltando a través de la radio. No te olvides, tienes tanto por hacer y hay muchísimo por leer. Siempre hay un buen libro. Yo siempre digo, Ruth, no regalen plástico, no regalen azúcar en los cumpleaños, regalen libros, formen, provoquen el pensamiento crítico, provoquen el crecimiento humano y espiritual de la gente. En vez de azúcar, que te va a hacer daño, de plástico, que lo vas a tener que tirar por ahí o se va a degradar, pues nada, regala libros que en realidad estás provocando un cambio y una revolución cognitiva impresionante, además de los beneficios para nuestra salud mental. Así es, padre. Ya casi nos vamos, pero también decirle a nuestros oyentes que hay que, si vamos a obsequiar o comprar un libro, que sean originales. Nada de fotocopias. Para apoyar a los autores, ¿no? De los derechos de autor y la propiedad intelectual. Lo que cuesta escribir un libro y cuesta más aún imprimirlo, porque es que las imprentas ya muy pocas cosas se imprimen, porque todo es digital. Todo te mandan el PDF y ya está. Por eso no, hay que apoyar a los autores, que es una inversión grandísima escribir libros, no se olvide. Y además la propiedad intelectual, siempre citar al autor, ¿no? Así es, padre. Padre, tenemos varios WhatsApp, pero ya estamos en la hora. Pero la única pregunta... tenemos como 6 WhatsApp. Del tema anterior también. Sí, también se nos han quedado acumulados. Pero sí, aunque sea una preguntita. Perfectamente. Dicen, ¿qué buen libro para una niña de 12 años nos recomienda? Hay muchísimos. No sé en qué distrito estés, pero vete a Plaza Miguel, vamos a hacer publicidad. Hay un sitio específicamente para niños. Tienes 200 autores según el criterio de tu hijo. Tendría que conocerlo tu hija. Tendría que conocerla de acuerdo a los gustos, a la personalidad que se va forjando y aquello que tú quieras imprimir o colaborar en ella en la formación de tu propia hija. Date una vuelta por ahí y verás que tienes muchísimos autores que le van a ayudar a ser mejor. Y no te olvides la Biblia, pero ojo, cuando regales la Biblia siempre hay que decir a la gente, hay que leer con cuidado, hay que saber situar el contexto del libro, el mensaje del libro, la intención del libro, porque si no se puede hacer concordismos o se puede leer literalmente y no es el sentido de la Biblia. No te olvides que la Biblia, cuando me dicen qué libro de la Biblia debo leer, yo siempre recomiendo los Salmos, que son poesía pura, con muchos géneros literarios, y que es la oración de alabanza, además que te sirve como una oración preciosa, fantástica, y luego los Proverbios, que es sabiduría pura que está contenida. Y si quieren más libros, pues date una vuelta por aquí por Radio María, que tienes ahí los libros del Padre Nico de Sabios y Felices. No te agobies, 5 lecciones de Jesucristo para nuestra inteligencia emocional. Y si eres fan de la poesía de Vallejo, La herida religiosa en los heraldos negros y Trilce, un libro que va a cambiar tu concepción sobre Vallejo y sobre su personalidad, y vas a poder por fin decodificar la poesía de Vallejo. Pues nada, dicho lo dicho, Ruth, nos vamos, ¿verdad? Así es, padre, nos vamos hasta la próxima semana. Encantados, como siempre. No se olviden, siempre a leer más. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.